Nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos oyentes, amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Dándole gracias primeramente al Señor porque hemos alcanzado una salvación tan grande que no la merecíamos, pero la alcanzamos por pura misericordia de Dios y de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Quisiera cantar el himno 550 para comenzar, de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. No vimos cuando tu Señor dejaste el trono celestial y nunca fuimos, Salvador, a tu pesebre terrenal. Pero sabemos que es verdad, aquí naciste en humildad. Aquí naciste en humildad. Jamás entramos al hogar del carpintero en Nazaret, y no te vimos caminar a orilla del Genezaret. Pero sabemos que es verdad, velaste tu divinidad, velaste tu divinidad. No te pudimos escuchar orando en el Getsemaní, y no te oímos exclamar Elí lama sabactani. Pero sabemos que es verdad, moriste por la humanidad, moriste por la humanidad. La tumba no pudimos ver después de tu resurrección, y no te vimos ascender después de dar tu bendición. Pero sabemos que es verdad, sentado estás en majestad, sentado estás en majestad. Si te veremos, oh Señor, pues prometiste regresar, y te esperamos, Salvador, morada fuiste a preparar. Nos gozaremos en verdad contigo por la eternidad, contigo por la eternidad. Bueno, este es un precioso himno. Los himnarios tienen preciosos himnos, como dice en la carta de los Colosenses, cantando himnos espirituales. Son himnos espirituales. Los salmos también son cantados. En la actualidad también se cantan salmos, pero aquí tenemos el himnario y tiene preciosos himnos espirituales que llegan al corazón. Quisiera uno, el creyente, cantar todo el día todos los himnos posibles que uno pudiera cantar, porque vemos aquí que el himnólogo dice: si te veremos, oh Señor, pues prometiste regresar. Él prometió regresar y así lo va a ser cumplido en cualquier momento. Y lo esperamos, te esperamos, Salvador,
porque Él se fue a morada, fuiste a preparar, nos gozaremos en verdad contigo por la eternidad. Y en el Evangelio de Juan habla de estas moradas. Los primeros que escucharon esta gran promesa fueron los discípulos de los mismos preciosos labios de nuestro amado Salvador. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. Muchas moradas iré a preparar. Estoy citando la escritura sin verla, tal vez me allá, pero los que son salvos y aún los que no son salvos se le ha leído esta escritura. Yo quisiera leer sobre la resurrección de los muertos, de la obra que hizo el Señor, porque a veces hay personas que uno les reparte un tratado o les habla y ellos no creen que el Señor está vivo. Ellos creen que todo lo que pasó allá es una mentira y es puro cuento, pero no es así, amigo o amiga que no es salvo. Quisiera comenzar a leer en el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice la resurrección de los muertos. No voy a leer todo el capítulo, voy a leer hasta el 19. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bueno, hay muchos zancudos ahorita por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque yo sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Habían unos entre ellos que decían que no habían resurrección,
y habían sectas en los tiempos del apóstol que no creían esto, y aún aún en estos tiempos también hay personas que creen que el Señor no resucitó. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, quiero primero que sepas que el pecado entró, como leí en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte física y espiritual entró por un hombre, Dios le dio el mandamiento de que no comiera de aquel árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Fue Adán, porque él formó primero a Adán, y después fue Eva, la ayuda idónea, la que iba a complementarlo a él para poderle ayudar allá en el huerto y lo acompañara. Por eso está el matrimonio. Ese fue el primer matrimonio establecido en la Biblia, y ese matrimonio nunca tuvo rotura de separación, porque la Biblia no lo dice, y tampoco nosotros lo hemos leído en otra escritura, pero eso fue un matrimonio que tuvo su falla en la desobediencia a Dios, y comió ella primero y le dio al marido. La Biblia nos relata que ellos estuvieron casados, pero Dios fue el que los unió a ellos en el principio, porque dice que Dios los unió en el principio. Entonces vemos que él desobedeció. Él era la cabeza en el huerto allá a donde él estaba, y él desobedeció y le hizo caso a Eva. Eva fue engañada por la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y él sigue haciendo su labor. La comenzó a hacer desde el huerto del Edén hasta los días de hoy. Ha venido engañando al pecador y lo lleva caminando rumbo cautivo al lugar de condenación eterna en sus engaños de él. Él sabe cómo engañar a la persona, aún puede engañar al creyente, pero ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y podemos ser advertidos por parte del Señor. Entonces entró el pecado por cuanto la muerte entró por un hombre, entró la muerte. Ellos pecaron y entró la muerte. Ellos no iban a morir, ellos iban a ser eternos, iban a servir al Señor por toda la eternidad. Y vemos que en el huerto del Edén ellos tenían sus alimentos y tenían todo. Y yo pienso que como andaban desnudos, tenían un ambiente cómodo para no morirse de frío ni nada, sino que todo ese ambiente era un ambiente perfecto para que ellos pudieran servir al Dios del cielo en obediencia. Ahora vemos que también dice que por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto el pecado entró en el mundo, por un hombre pasó la muerte a todos. Por eso somos pecadores adámicos, sin remedio. El único remedio que puede dar Dios es por medio de la fe, y en estos tiempos, en esta dispensación de gracia, es por medio de la persona del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dijo: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Él predicó el evangelio, él lo recibió, porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Toda persona que escucha el mensaje de salvación tiene que recibirlo, reconocer, entender. Primeramente, nosotros solo abrimos la Escritura y es el Dios del cielo que le va a hacer entender que usted va a espaldas de él y que va caminando rumbo a la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, por un solo pecado que cometió
Adán fue sacado del huerto del Edén. Como les dije, él no iba a morir, y entonces entró la muerte física y espiritual a todos los hombres. Usted y yo somos pecadores. Yo soy un pecador arrepentido. Mis hermanos son pecadores arrepentidos, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pero si usted, amigo o amiga que no es salvo, todavía no ha recibido a Cristo, no ha creído la palabra que se le está predicando, y piensa que el Señor está muerto, que está en una cruz, como muchos lo tienen pegado en una cruz, creen que está muerto, no va a poder ser salvo. Nosotros te predicamos un Cristo vivo, un Cristo que vive. Él no yace en una tumba. Primeramente os he enseñado. Entonces el apóstol Pablo recibió, cada uno de nosotros recibimos el evangelio, lo que se nos predicó, lo recibimos en nuestros corazones cuando el Dios del cielo despertó nuestras conciencias y nuestros corazones estaban entristecidos por el pecado, y la solución estaba en el Señor Jesucristo. Pero como en esos tiempos habían los que no creían que Él resucitó, eso también lo hay en estos tiempos, porque muchos quieren evadir su responsabilidad delante de Dios y no han sido reconciliados porque todavía son hijos de desobediencia. Entonces vemos que después que el Señor tenía que ir a la cruz del Calvario, ser clavado en esa cruz y pasar por ese momento, porque el Padre requería que un justo muriera en vez de los pecadores. Ningún ser humano en ese momento, ninguno, ni los discípulos que eran apegados al Señor, que lo obedecían, que son los que más resaltan en las Escrituras, primeramente el Señor, me disculpan, entonces ellos resaltan, ninguno de ellos podía pagar la deuda delante de Dios, porque todos ellos eran pecadores, y Dios requería para la demanda de su justicia la sangre de un justo. ¿Sabe lo que es un justo? Uno que no tuviera pecado. Y todos los seres humanos, la Biblia lo encierra, que todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Ya nosotros salimos de un pueblo gentil, ya no pertenecemos a los gentiles, ahora pertenecemos a la iglesia de Dios, a un pueblo comprado a precio de sangre. Son los que hemos creído, los que hemos sido reconciliados. Entonces están los pecadores perdidos, están los que somos salvos, justificados, un pueblo adquirido, un pueblo comprado a alto precio de sangre, y están los judíos. Entonces todos están encerrados bajo pecado, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero después que el Señor hizo la obra de redención y todo quedó plasmado en las Escrituras, Él fue hasta el Calvario, fue entregado por Judas. Todo eso estaba en las Escrituras, en los Salmos, en Isaías, en todas las Escrituras del Antiguo Testamento, y fueron profecías y se cumplieron. Y todos estos que estaban aquí, que dicen que se le apareció a Cefa, después a 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, todos ellos sabían del Mesías. Y aún una de las predicaciones que hice anteriormente, que mucho en la predicación de Juan el Bautista, todos ellos tenían conocimiento de la ira venidera de Dios y tenían conocimiento de el Cristo. Y en estos tiempos es igual. Muchos tienen conocimiento del Señor Jesucristo. Han leído la Escritura, han escuchado predicaciones, ven versículos a través de las redes, a través de las predicaciones de texto, y saben que hay un Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pero buscan de rechazar y buscan la excusa y dicen que Él está muerto. No. Mire, hubieron pruebas, porque dice aquí y que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Él pagó con su sangre la deuda. Entonces dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día.
conforme a las escrituras. Todo lo decía, en Jonás decía, profetizó sobre la resurrección del Señor. La sepultura, iba a estar 3 días en la sepultura y al tercer día iba a resucitar. Y entonces dice, se le apareció a Cefas, fíjese, después a los 12 discípulos, y se puso en medio de ellos y aún hasta comió. Las puertas cerradas, y cuando después que fue sepultado, al tercer día resucitó y él se le apareció. Ellos lo vieron con sus vistas, quedaron escritos aquí, y desde Mateo hasta el finalizar Apocalipsis, las escrituras armonizan perfectamente. O sea que no hay duda. Bueno, nosotros creímos que nosotros llegamos a un Cristo vivo, porque si no, no fuéramos salvos, porque nosotros creímos en uno que vive. Y fíjese, entonces después dice, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense todo eso, los 12 a más de 500 hermanos, y dejó pruebas indubitables de que él resucitó. ¿Cómo se regaría todo eso? Y todavía habían los que decían que no había resucitado. Entonces vemos que se le apareció a Cefas, después a los 12, a más de 500 hermanos, después se apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol, como a un abortivo me apareció a mí. Fue al apóstol Pablo, no a mi persona. Nosotros creímos por la fe, escuchamos la predicación y recibimos la palabra, como lo que dicen Hechos de los Apóstoles. Y los que recibieron su palabra, o sea, creyeron, ellos creyeron, aplicaron la fe en lo que se le estaba predicando. Bueno, que creyeron en el Señor Jesucristo, y su corazón tuvo fe. Eso fue lo que tuvimos nosotros, fe, y reconocimos que éramos pecadores, y llegamos por la fe al Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que se le apareció al apóstol Pablo. Al último que se le apareció fue al apóstol Pablo. Entonces, y dice que la gracia de Dios estaba con él, y vemos todos los relatos y todos los escritos que dejó el apóstol Pablo, que perfectamente armonizan con todos los evangelios y con todas las cartas. Son las mismas enseñanzas para todas las iglesias, la misma doctrina, desde la iglesia apostólica hasta los días de hoy. Son las enseñanzas del Señor Jesucristo, y nosotros los salvados las captamos y las practicamos con la ayuda del Señor. Y entonces el Señor resucitó, fíjese, todas estas pruebas, y nosotros por la fe creímos en él. Dichosos los ojos que no ven y creen. Es necesario creer por fe. Si el Señor no fuese resucitado, nosotros fuéramos falsos testigos, estuviéramos predicando una falsedad. Pero nosotros predicamos un Cristo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también sería nuestra fe, y seríamos los más miserables aquí en la tierra, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El Padre fue que resucitó a Cristo, como dice aquí, el cual no resucitó. Entonces, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, nosotros cuando vayamos a las tumbas, y los que están en las tumbas, cuando el Señor llame a todo su pueblo en el arrebatamiento, todos van a ser resucitados. Y nosotros, los que estemos vivos, si estamos vivos, si el Señor llega a venir hoy, estos cuerpos van a ser transformados a semejanza de Él, y vamos a salir de aquí para poder habitar en el cielo. Pero en estos cuerpos de pecado no vamos a poder habitar en el cielo, tienen que ser transformados. Pero si tú no crees que Él está vivo, entonces no vas a poder ser salvo, porque ¿a quién le vas a llegar? ¿A un muerto? No, yo no le puedo llegar a una persona muerta para pedirle algo, entonces, porque no te lo va a dar, ¿verdad? Pero el Señor
hizo la obra de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura, y hubieron prueba de que Él resucitó. Entonces también todos los que han dormido, si el Señor no resucitó, como dice en el siguiente versículo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, nunca van a resucitar. Amigo, amiga que no eres salvo, te predicamos a un Cristo vivo. Él está a la diestra de Dios Padre, como cantamos, como canté aquí en este precioso himno que dice: la tumba no pudimos ver después de tu resurrección, y no te vimos ascender, no lo vimos ascender después de dar tu bendición, pero sabemos que es verdad, sentado Él está en majestad a la diestra de Dios Padre, después que fue sepultado y resucitó al tercer día. Amigo o amiga que no eres salvo, el tiempo se agota. Esta dispensación de gracia puede terminar en cualquier momento. A veces de uno se burlan, pero yo predico y doy mis tratados y trato de hablarle a alguien de Cristo. Si no cree que Él vivió, bueno, ojalá el Señor sea el que te haga entender tu condición, que despierte tu conciencia y que pueda llegar ese mensaje a tu corazón para que tú puedas ser salvo o salva y puedas entender que Él vive, porque es el Espíritu Santo que nos testifica que es así, que Él vive, que Él está allá arriba a la diestra de Dios Padre, y que en cualquier momento Él va a venir y nos vamos de aquí. Déjale tu carga de pecados al Señor Jesucristo. Tú no te la vas a poder deshacer de ella. El único que te la puede quitar es el Señor Jesucristo, y con su preciosa sangre te lava de tus pecados y podrás ser salvo por toda la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.